Eh, Hoy es día martes 23 de febrero de 2021 y vamos a dar inicio a la clase de Física 321 para Ingeniería Química. Vamos a seguir haciendo problemas relacionados con el tema de campos magnéticos. Un protón se mueve en una región del espacio donde hay un campo magnético B igual a 0.45I más 0.38J teslas y un campo eléctrico E igual a 3.0I menos 4.2J por 10 a la 3 volt por metro. En un instante dado, la velocidad del protón B es igual a 6.0 más 3.0J menos 5.0K por 10 a la 3 metros por segundo. Determinar las componentes de la fuerza neta sobre el protón. Y en este caso, nosotros tenemos la presencia de dos fuerzas. Una fuerza eléctrica que viene dada por el producto de la carga por el campo, más una fuerza magnética que viene dada por el producto de la carga por la velocidad por el campo, producto cruz. Entonces nosotros vamos a sustituir acá. Entonces aquí vamos a tener que es un protón, o sea que es más E la carga, entonces pongo aquí más E. Aquí pongo entonces el valor del campo eléctrico. El término que tengo aquí es Q por E, entonces. El campo eléctrico es 3.0X menos 4.2Y más, entonces aquí tengo el producto, aquí tengo el producto cruz de la velocidad por el campo. Pero aquí tengo un paréntesis porque la carga está multiplicado a ambos términos. Por eso aquí puse el paréntesis en rojo, mire, que es el que se abre acá y se cierra aquí. Entonces la carga está multiplicando a los dos términos. Aquí tengo en el determinante el producto cruz de la velocidad con el campo. Pueden ver las tres componentes de la velocidad y las componentes del campo magnético. Entonces efectuamos las operaciones en el producto cruz y ustedes van a encontrar que este resultado aquí del producto cruz va a ser 1.9X unitario más 2.25J más 0.93K, o sea, Z, por 10 a la 3. ¿Va? El 10 a la 3 lo factorizo en todo el determinante porque está en toda la fila. Ya efectué las multiplicaciones, ¿verdad? Ya este es el determinante. Entonces aquí tengo el campo eléctrico y la carga va a multiplicar a la suma de estos dos vectores. Entonces, acuérdense que el campo eléctrico también va multiplicado por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces acá, para ser completos acá, entonces colocamos acá por 10 a la 3 también el campo eléctrico. Y entonces sumamos los dos vectores que están acá y el resultado es 4.9X unitario menos 1.95J más 0.93K por 10 a la 3. Entonces, luego nosotros efectuamos acá la multiplicación por 1.6 por 10 a la menos 19 y obtenemos el resultado total, ya multiplicando por 10 a la 3 y todo, que nos da las tres componentes de la fuerza, que sería 7.84 por 10 a la menos 16 X unitario, menos 3.12 por 10 a la menos 16 J unitario, más 1.49 por 10 a la menos 16 Z unitario. Esa sería entonces las componentes de la fuerza, ¿verdad? El vector fuerza. Si ustedes les pidieran la magnitud, pues ya saben cómo calcular la magnitud, elevando cada uno de los componentes al cuadrado y sacando la raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta?
Vamos entonces a continuar con otro ejemplo. Dice, un electrón ingresa a una región donde hay un campo magnético uniforme, B igual a 0.28 teslas, con un ángulo de 45 grados con respecto a B. Determine el radio R y la separación P, distancia entre espiras consecutivas de la trayectoria helicoidal del electrón, suponiendo que su rapidez es de 3.0 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Véase figura. En este ejemplo, el electrón no entra perpendicular al campo, entra con una velocidad que forma un ángulo con el campo, ¿verdad? Entonces, si hubiera entrado perpendicular, simplemente la trayectoria hubiera sido un círculo, ¿verdad? Hubiera sido un círculo, ¿verdad? En la trayectoria, pero como entra con un ángulo con el campo, entonces va a tener la velocidad inicial dos componentes, una componente perpendicular al campo y una componente tangencial al campo o paralela. Entonces, esas dos componentes van a generar una en el plano paralelo al campo, va a ser un movimiento circular, pero a lo largo de la dirección en el plano perpendicular al campo va a ser un movimiento circular, pero en la dirección del campo va a ser un movimiento que en este caso va a ser un movimiento con velocidad constante, ¿verdad? Porque pues no hay aceleración en esa dirección. Y entonces lo que va a hacer círculos, pero cada vez trasladándose con un paso. Eso genera una hélice. La ecuación para encontrar acá el paso de la hélice, pues es la velocidad paralela al campo por el tiempo que pasa entre un paso y otro, o sea que sería el tiempo de una vuelta completa en un círculo. Por eso le pongo aquí el período. Entonces son dos componentes de la velocidad, la perpendicular al campo y la paralela al campo. La perpendicular al campo va a generar el movimiento circular. Repito, la perpendicular al campo va a generar el movimiento circular y la paralela al campo lo que va a generar es la traslación, ¿verdad? A lo largo del eje, y eso genera que la trayectoria completa sea una hélice. Entonces, ya nos dicen acá que el paso de la hélice P es de... a ver si nos dan ese dato. Nos piden esa separación. Bien, entonces nosotros vamos a las fórmulas. Nosotros sabemos que la fuerza es QB por B por seno de teta. O sea, la fuerza es la carga por la velocidad perpendicular, ¿verdad? Acuérdense que la velocidad que genera el movimiento circular es la velocidad perpendicular al campo. O sea que es la masa por la velocidad perpendicular entre el radio, porque es masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es B perpendicular al cuadrado entre el radio. Si aquí el seno hubiera sido de 90 grados, simplemente hubiera tenido 1, no hubiera habido movimiento a lo largo del eje, o sea, a lo largo del campo, y entonces solamente hubiera sido un círculo la trayectoria. Entonces, de aquí de esta fórmula nosotros despejamos el radio, ¿verdad? Miren que se va a cancelar una velocidad perpendicular con la otra, y entonces va a quedar el radio como la masa por la velocidad perpendicular entre el producto de la carga por el campo. Entonces sustituimos los datos. 9.11 por 10 a la menos 31 es la masa. La velocidad perpendicular es la rapidez, que es 3 por 10 a la 6 por el seno de 45. Tienen que multiplicar aquí por el seno de 45, porque lo que va aquí es la velocidad perpendicular. Entre la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19, entre el campo, que es 0.28 teslas. Y entonces, si calculamos, la respuesta es que el radio de la órbita va a ser 4.3 por 10 a la menos 5 metros. La velocidad paralela es constante porque no hay ninguna fuerza en esa dirección. La fuerza, acuérdense que va perpendicular al campo. Entonces, a lo largo de la dirección paralela al campo no hay fuerza. Por lo tanto, no hay aceleración en esa dirección. Y entonces la velocidad debe ser constante. Entonces, la velocidad paralela al campo simplemente va a ser
la rapidez inicial por el coseno de 45 en este caso, ¿verdad? Y el paso pues va a ser el producto de esa velocidad paralela por el tiempo de una vuelta, o sea, el tiempo, o sea, cada vez que da una vuelta da un paso. Entonces esa sería la distancia del paso. Este es el tiempo de una vuelta. Entonces, para calcular el tiempo de una vuelta, nosotros escribimos, vamos a la fórmula del círculo otra vez. La distancia de una circunferencia es 2pi por r entre la velocidad, pero aquí va la velocidad tangencial, la velocidad perpendicular, porque estamos hablando del movimiento en el círculo para calcular este tiempo. Claro, el tiempo en una vuelta es el mismo tiempo que pasa entre un paso y otro, porque da una vuelta en el plano perpendicular al campo, pero dio un paso a lo largo del eje, pero el tiempo es el mismo. Y entonces se utiliza el tiempo del movimiento circular. Entonces tenemos aquí B perpendicular. No vayan a poner aquí B paralela porque se va el problema. Entonces iría 2pi. Ya calculamos cuánto es el radio. El radio es la masa por la velocidad perpendicular entre la carga por el campo. Entonces la velocidad perpendicular se cancela y queda simplemente para el periodo 2pi m sobre qb. ¿Verdad? 2pi m sobre qb. Entonces, nosotros ahora sustituimos acá para el paso, entonces va a ser la velocidad perpendicular, que es la rapidez por el coseno de 45, multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Que sería 2pi m entre qb. Entonces, a la hora de sustituir acá, nosotros tenemos B, que es 3.0 por 10 a la 6, coseno de 45, 2pi por la masa entre la carga por el campo. Pues tenemos acá carga por campo, ¿verdad? Resultado 2.7 por 10 a la 4 metros a la hora de dar el valor. Aquí está la masa, que es 9.11 por 10 a la menos 31. La carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19.28 Tesla, que es el campo. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos entonces a avanzar. Dice, una partícula de carga Q se desplaza en una trayectoria circular de radio R en un campo magnético uniforme B. Si la cantidad del campo magnético se duplica y la energía cinética de la partícula permanece constante, ¿qué le ocurre a la cantidad de movimiento angular de la partícula? Bueno, aquí hay que recordar la fórmula, ¿verdad? O ir al libro de 100 para que recuerden las fórmulas. La energía cinética viene dada como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que de aquí despejamos la velocidad, o sea, la rapidez, la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad pues va a ser la raíz cuadrada de 2k entre la masa. Y entonces nosotros venimos ahora acá y recordamos cuál es la fórmula para el momentum angular. La fórmula para el momentum angular es L igual a R cruz P, donde R es la posición y P es el momentum lineal, o sea que es RM cruz B. R es el radio, ¿verdad? O sea, la distancia que hay entre la velocidad y el eje. En este caso tenemos una rotación, ¿verdad? Entonces es un círculo. Por lo tanto, P es tangencial porque es M por B. Y R pues es radial. Entonces el ángulo es 90 grados. Y en el producto punto aquí va simplemente R por MB. Entonces el momentum angular es masa por velocidad por radio. Porque el seno de 90 es 1. Porque P y R forman 90 grados. Entonces, el momento angular en un movimiento circular, repito, es la masa por la velocidad por el radio. Si de aquí entonces sustituimos nosotros la velocidad por la raíz de 2k entre m, encontramos una relación entre el momento angular y la energía cinética. Simplemente acá, ¿qué hicimos?
Entonces, aquí tenemos la velocidad que es 2K entre M y el radio, que es el que encontramos antes, que era M por la velocidad entre Q por B, M por la velocidad, M, o sea, por la velocidad que es otra vez la raíz de K entre M entre Q por B. En toda esta expresión, entonces, al multiplicar las raíces, quedaría aquí 2K cuadrado, 2K entre M, perdón. Y entonces, a la hora de simplificar, simplemente va a quedar 2mk entre QB, el momentum angular. Entonces, ¿qué es lo que preguntan? Dice acá, si la magnitud del campo magnético se duplica y la energía cinética de la partícula permanece constante, ¿qué le ocurre a la cantidad de movimiento angular de la partícula? Entonces tenemos dos instancias. Tenemos una instancia final y una instancia inicial. Entonces tenemos que la momentum angular final sería 2mk final qb final entre L0, que sería 2mk inicial entre qb0. Si cancelamos las masas y las cargas, lo que va a quedar es K final entre K inicial, B0 entre BF. Pero nos están diciendo que permanece constante la energía cinética y que se duplique el campo. ¿Eso qué significa? Significa que K final entre K inicial es 1, pero B0 entre BF es un medio, porque el campo final es el doble del campo inicial. Esta razón es 1 entre 2 y esta razón es simplemente 1. Entonces sería un medio, ¿verdad? La razón de los momentum angulares. O sea, que el momentum angular final se reduce a la mitad del momentum angular inicial. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a continuar. Una bobina circular de 18 centímetros de diámetro y que contiene 2 espiras yace sobre el piso. El campo magnético de la Tierra en esa región tiene una magnitud de 5.0 por 10 a la menos 5 teslas y apunta hacia la Tierra a un ángulo de 66 grados por debajo de la línea que apunta justo hacia el norte. De una corriente de 7.10 amperios pasa por la bobina en sentido horario, determine, inciso A, la torca, o sea, el torque sobre la bobina, e inciso B, qué lado de la espira se levanta, el lado norte, el sur, el este o el oeste. Bien, hay que tener cuidado aquí con la figura, ¿verdad? La figura es muy importante. Vamos a ver otra vez, dice que la bobina circular es de 18 centímetros de diámetro y contiene 2 espiras que yace sobre el piso. El campo magnético de la Tierra en esa región tiene una magnitud de 5.0 por 10 a la menos 5 teslas y apunta hacia la Tierra a un ángulo de 66 grados por debajo de la línea que apunta justo hacia el norte. O sea, por debajo de la línea que apunta justo hacia el norte. De ahí vamos a ver entonces la figura, ¿verdad? Entonces tenemos acá nosotros el norte. Definimos el norte, definimos el sur y entonces vamos a suponer entonces que aquí está la espira colocada en este plano que está acá, o sea, perpendicular a la línea norte-sur, ¿verdad? O sea, está en la Tierra, entonces el norte está por acá y el sur está por acá porque la espira está sobre la Tierra. Entonces el campo magnético pasa a 66 grados por debajo de la línea norte-sur. Entonces está aquí el campo magnético, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Nosotros tenemos acá la Tierra, o sea, la Tierra más bien esta está descansando horizontalmente.
quiere decir que su vector de área viene para abajo. Viene para abajo y entonces eso significa que está a 24 grados del campo magnético, porque son 90 grados entre la dirección norte-sur, ¿verdad? Y la dirección hacia abajo, que está acá marcada, que es la dirección perpendicular a la espira. La espira está acostada sobre la superficie, ¿verdad? Aquí, esta es la dirección norte-sur. Aquí está la espira sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad? O sea, la superficie de la Tierra entra hacia la pantalla. Entonces su vector de área va hacia abajo porque la corriente circula así en esta dirección y entonces su vector de área va hacia abajo, ¿verdad? Formando 24 grados con el campo magnético. Entonces, ya definido el norte-sur, queda definido el este y el oeste. Entonces, si nosotros viéramos de frente la espira, miraríamos esta situación así. Tendríamos el norte así, el sur acá, el área perpendicular y el campo magnético aquí, ¿verdad? Si la viéramos de frente, la espira. No, aquí la estamos viendo de arriba para abajo, ¿verdad? Acá. O sea, aquí está sobre el suelo, pero aquí estamos viéndola de frente. Entonces tendríamos el norte-sur, el campo magnético y el área perpendicular. Entonces, el torque es mu, es mu cruz B, o sea, donde mu es I por A, donde A es el área. El área, entonces, donde A es el área, ¿verdad? Entonces, como tenemos N vueltas, realmente la corriente total es NI, ¿verdad? Entonces hay que multiplicar por el número de vueltas siempre para encontrar la corriente total. A es el área, B es el campo magnético y seno teta. Teta es el ángulo que forman B con el área, que sería en este caso 24 grados. Entonces, si sustituimos datos, el número de vueltas es 12, la corriente son 7 amperes, el área es pi por el diámetro, por el radio al cuadrado, o sea, el diámetro es 0.180, entre 2 sería el radio al cuadrado, multiplicado entonces por el campo magnético, que es 5.60 por 10 a la menos 5, por el seno de 24. Entonces, si calculamos, el resultado va a ser 4.85 newton por metro el torque total. Y vamos a ver entonces hacia dónde hace que rote. O sea, preguntan si va a rotar, pregunta acá arriba, si va a rotar, ¿qué lado de la espira se va a rotar? Si el lado norte, el sur, el este o el oeste. Entonces, vamos a ver entonces, acá en este caso, el torque va en dirección perpendicular a mu y al campo. Entonces, el mu va en la dirección del área, o sea, va acá, va hacia abajo, y el campo va en esta dirección que está acá. O sea que va a tratar de hacer rotar el torque va a ir en una dirección perpendicular al plano que definen B y A. Entonces va a hacer una rotación de esta forma, tal como está puesta acá, ¿verdad? O sea, va a tender a hacer rotar el segmento norte de ¿verdad? Va a rotar el extremo norte para hacer un ángulo cero, o sea que B sea paralela a A. La rotación siempre tiende a hacer al ángulo cero, ¿verdad? O sea, a llevar a la espira paralela al campo. Entonces va a tratar de llevarla, ¿verdad? Derrotarla de esta manera para hacer un ángulo cero, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Derrotarla así para ponerla paralela al campo. Entonces va a rotar el lado norte, ¿verdad? El lado norte. Para tratar de orientarla paralela al campo, o sea, de que esté A y B paralelos. Entonces va a tender a rotar así, ¿verdad? Para que estén A y B paralelos. La rotación siempre tiende a orientar a la posición de máximo torque.
¿Alguna pregunta? Bueno, con esto nosotros finalizamos el tema de campos magnéticos. O sea, hemos analizado cuál es el efecto que tiene un campo magnético sobre corrientes que encuentran en el espacio. Ahora vamos a invertir la pregunta. Vamos a ver quién produce esos campos, cuáles son las fuentes de campo magnético. Y es lo que vamos a pasar a ver ahorita en el próximo capítulo. Entonces ahora se llama fuente de campo magnético el tema que vamos a estudiar. Aquí vamos a estudiar entonces la ley de Biot-Savart, que es el análogo de la ley de Coulomb, solo que ahora es entre corrientes, no es entre cargas. Vamos a estudiar la fuerza magnética entre conductores y vamos a estudiar la ley de Ampère, que es el análogo de la ley de Gauss, pero en el caso de magnetismo. ¿Verdad? Es parecida a la ley de Gauss, no es el análogo, es parecida. Entonces vamos a estudiar primero la ley de Biot-Savart. Queremos establecer qué características se encontraron sobre un campo que era producido por corriente, ¿verdad? Se encontraron que el campo magnético, ya no hablamos de la fuerza, encontramos, es el campo magnético. ¿verdad? El campo magnético es perpendicular a la dirección de la corriente y al vector de posición relativa de donde se mide el campo magnético hasta la fuente, o sea, el elemento de corriente. Repito nuevamente, el campo magnético es perpendicular a la dirección de la corriente, de la corriente y al vector de posición relativa de donde se mide el campo magnético hasta la fuente del elemento de corriente. Ya vamos a ver una figura adelante, ¿verdad? La magnitud del campo magnético es inmensamente proporcional a la distancia r cuadrado que separa el punto donde se mide el campo al elemento de corriente que lo causa. La magnitud del campo es proporcional a la corriente y a la longitud del elemento de corriente. O sea, la corriente que lo está causando, entonces el campo es directamente proporcional a la corriente que pasa por el alambre que lo produce, por el alambre fuente, y a la longitud del elemento. Y el campo magnético es proporcional al seno del ángulo entre los vectores de posición relativa y el vector que indica la dirección de corriente. Entonces, vale la pena que hagamos una figura porque acá, hasta acá se muestra la figura. Bueno, miremos esta figura que está aquí, ¿verdad? Aquí tenemos la corriente. Este es el elemento, digamos que este es el alambre. Esta es la corriente. Ya vamos a analizar las propiedades. Esta es la corriente. Entonces aquí tenemos el origen. Aquí tenemos el vector de posición que localiza al elemento DDS de corriente. Este es el elemento DDS de corriente que es tangencial a la curva, ¿verdad? Este sería R', le llamamos R' al que localiza la corriente. Le llamamos acá R grande al vector que localiza el punto de campo. Y R chiquita va a ser entonces el vector relativo. La diferencia entre R' y R es R chiquita. P es el punto donde estoy calculando el campo. Este es el origen. Este es el vector que localiza el elemento de corriente IDS. Este es el punto de campo que está localizado por un vector de posición R grande. Y este R chiquita, que es la diferencia entre R grande y R', es el vector relativo, ¿verdad? El que va aquí en la fórmula. Veamos atrás las propiedades para analizarlas. Me voy a parar un momentito y voy a volver a conectarme, pero espérenme un segundito para tomar la lista para seguir analizando esto.
pueden desconectarse y nos veremos entonces ahorita mismo. Ya vuelvo otra vez a hacer la conexión.